Romanos 9:5. En primer lugar, Romanos capítulo 9, versículo 5. Leo Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En este texto encontramos dos declaraciones acerca de Jesucristo. La primera declaración es que Cristo es de la raza de los patriarcas. Y la segunda declaración es que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Son las dos declaraciones, repito entonces. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en este texto? Primero, que Cristo es de la raza de los patriarcas. Segundo, que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Consideremos, en primer lugar, que Cristo es de la raza de los patriarcas. En este capítulo 9 de Romanos, Pablo tiene un profundo pesar por sus compatriotas judíos. En el versículo 3, Pablo menciona a los israelitas y les llama mis hermanos y aclara que son sus parientes según la carne. Porque desearía yo mismo, dice Pablo, ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, note en ese versículo, siente un profundo dolor al considerar la incredulidad de aquellos que son de su misma raza. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros con respecto al espíritu que nos debe gobernar cuando alguien rechaza el evangelio. ¿Qué tipo de actitud deberíamos tener nosotros frente a una persona que niega el evangelio, que no cree el evangelio? El apóstol Pablo nos enseña acá que en ninguna medida nosotros nos debemos alegrar porque un hombre o una mujer en su obstinación rechace a Cristo. Al contrario, por su ejemplo, Pablo nos enseña acá que nosotros deberíamos desear y procurar la salvación de esa persona por todos los medios legítimos que estén a nuestro alcance. Pablo dice que desearía él mismo estar separado de Cristo con tal de que sus hermanos obtuvieran la salvación. Y no es que Pablo no apreciara a Cristo. Vamos a ver qué tanto aprecia a Cristo. Pablo siente un amor profundo, tiene un amor grandísimo por Cristo, pero su amor y su celo porque otros conozcan a Cristo lo lleva a este tipo de declaración. Estos israelitas que producen tanto dolor y tristeza al apóstol, rechazan a Cristo, no obstante haber recibido grandes privilegios. Observe cómo Pablo se refiere a los privilegios que ellos recibieron como israelitas, versículos 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, los contados como descendientes. Ahí Pablo enumera varios privilegios y lo que está diciendo es que Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios hizo un pacto con los patriarcas, con aquellos de los cuales vino la nación de Israel.
En el capítulo, incluso en el capítulo 3, el apóstol señala algunos otros privilegios. Dice capítulo 3, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, el punto de Pablo es que estos israelitas recibieron grandes privilegios, pero esos privilegios no les aprovechó para salvación. Sin embargo, el mayor privilegio que recibieron los israelitas está señalado en el versículo 5, donde el apóstol Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. En el contexto, ya vimos, viene hablando de los israelitas. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gracia, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Más privilegios. ¿Cuántos privilegios recibió esta nación? Pero el mayor privilegio entonces, dice Pablo, de quienes, o sea, de los israelitas, son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. El mayor privilegio que recibió la nación de Israel es que de la raza de ellos vino Cristo, vino el Salvador. Pablo aclara algo con respecto a Cristo y esa relación de Cristo con Israel. Dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, ¿cuál es la relación que Cristo tiene con los israelitas? Es una relación carnal. Es decir, la relación de Cristo con los israelitas es que Cristo es descendiente físico de los israelitas, de los patriarcas. Esa es la relación que Cristo tiene con los israelitas. Claro, Pablo quiere que la relación que los israelitas tengan con Cristo es más que simplemente una afinidad racial. Pero ese es el punto de Pablo. Ahora, cuando él dice según la carne, cuando Pablo dice que Cristo es descendiente de los patriarcas y de los israelitas según la carne, lo que quiere decir es que él tiene un parentesco o una unidad física con esa raza. Ya Pablo había utilizado esa expresión según la carne en el capítulo 1, versículo 3. Vayamos allá, por favor. Devuélvase en Romanos al capítulo 1, versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, el Evangelio, Pablo dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, esa expresión Pablo la usa en estas dos ocasiones para señalar que Cristo es descendiente físico de Israel. Pero aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Pablo introduce esa expresión según la carne? ¿Era necesaria en el texto? ¿O no era suficiente con que él dijera que Cristo es de los patriarcas y de los israelitas? El versículo 5 podríamos leerlo de esta manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo. Si le quitamos la expresión según la carne, el sentido queda completo, queda entendible. Repito, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo. Si leemos así la expresión nomás, entendemos suficientemente que Pablo lo que está diciendo es que Cristo es descendiente de los patriarcas, descendiente de los israelitas. ¿Por qué añadió según la carne? ¿Sobran esas palabras? Estoy convencido que no. Yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Cada palabra está por una buena razón allá. Entonces Pablo quiere enfatizar algo específico. Es decir, se puede hablar de Jesucristo según la carne. Y si hablamos de Jesucristo según la carne, lo que podemos afirmar de él es que es descendiente de los patriarcas y descendiente de los israelitas. Pero ¿es todo lo que podemos decir acerca de Cristo? No. Es decir, podemos hablar de Cristo según la carne,
pero también podemos hablar de Cristo en otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido entonces en el cual Pablo nos va a hablar? ¿Según qué? Si ya nos presentó a Cristo según la carne, entonces ¿en qué sentido ahora nos va a hablar de Cristo? Entonces la segunda declaración de Pablo con respecto a Cristo es que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Esta es la segunda declaración. Como ya enfaticé anteriormente, entonces, Pablo de nuevo nos dice que la existencia de Cristo no comenzó según la carne. Cristo no comenzó a existir cuando nació como hombre. Cristo no simplemente es descendiente de los patriarcas, no simplemente es de nacionalidad israelita. Cristo no comenzó a existir en Belén. Más bien, allí en Belén, Él comenzó a existir según la carne. Pero ¿cuándo comenzó a existir Cristo? En otras palabras, Pablo está diciendo esto para magnificar el rechazo de Israel. Israel no solo rechazó a su pariente, Israel no solo rechazó a alguien que es descendiente de los patriarcas, Israel desechó o rechazó a aquel que es Dios bendito por los siglos. De manera que el rechazo de Israel no solo sucedió bajo la mayor luz de revelación posible, no solo sucedió bajo los más grandes privilegios que nación alguna haya recibido, no solo fue el rechazo de alguien de su propia raza, sino sobre todo el rechazo de Israel fue de Dios mismo. A quien Israel rechazó es al mismo Dios. Y la manera en la que Pablo afirma la divinidad de Jesucristo es afirmando que Cristo es absolutamente Dios. Observe muy bien que este texto, lo particular de este texto, es que Pablo no nos está dando ciertos atributos divinos de Cristo, sino que Pablo está afirmando claramente que Cristo es Dios. Hay una afirmación clara, el cual es Dios. Y esa afirmación está soportada con dos declaraciones. Primero, es Dios sobre todas las cosas. Segundo, es bendito por los siglos. Repito, la declaración de Pablo con respecto a Cristo es esta: Cristo es Dios. Pero esa afirmación está soportada en dos declaraciones. ¿Por qué Pablo afirma que Él es Dios? Primero, porque es Dios sobre todas las cosas. Y segundo, porque es bendito por los siglos. Veamos la afirmación y las dos declaraciones. Primero, Pablo dice ahí en Romanos 9:5, el cual es Dios. Comienza esta cláusula, comienza esta parte del versículo con un pronombre relativo. Es una cláusula relativa, el cual. Y como ya les dije en otra ocasión, los pronombres relativos se refieren a algo mencionado en el contexto, a lo más cercano. Es un pronombre masculino singular, el cual. ¿Y cuál es el nombre masculino más cercano a ese pronombre el cual? Ahí está, atrás de la coma, Cristo. Cristo, el cual es Dios. Entonces Pablo está afirmando esto acerca de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Pablo está afirmando acerca de Jesucristo? Noten, el cual es. Este verbo es, que es el verbo imi, que ya lo hemos encontrado varias veces, en este caso especial aparece en el participio presente. El participio presente da la idea de continuidad. Podría traducirse el cual está siendo. El cual está siendo. Con un fuerte énfasis entonces en una acción presente pero continua. Entonces Pablo lo que está diciendo es que Cristo está
siendo Dios. Eso es un lenguaje, obviamente, que connota eternidad, eternidad. Y finalmente, entonces, note cuál es la afirmación llana de Pablo, el cual Cristo está siendo, ¿qué? Dios. La palabra Dios, ya la consideramos, es la palabra griega theos. Entonces, ahí hay una afirmación clara, contundente, acerca de la deidad de Cristo. Pero Pablo quiere dejarlo muy en claro y por lo tanto va a soportar esta afirmación en dos declaraciones. La primera declaración es, ahí leyendo el texto, es que Cristo es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas. La expresión literal en griego es el cual está siendo sobre todas las cosas Dios. Y de nuevo, como habíamos encontrado en Juan capítulo 1, versículo 3, aquí encontramos el adjetivo todas en un sentido absoluto. El cual está siendo, o el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, la palabra todas, ¿cuántas cosas incluye? Todas. En sentido absoluto. En sentido absoluto. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que Cristo está sobre todas las cosas. Eso significa, o mejor, señala soberanía. Decir que Cristo está sobre todas las cosas es un lenguaje de soberanía. Él es soberano sobre todas las cosas. La segunda declaración es bendito por los siglos. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Una traducción muy literal de esta parte del versículo sería la siguiente: el cual es sobre todo Dios bendito por los siglos. Repito, si seguimos muy literalmente el griego, la traducción sería esta: el cual es sobre todo Dios bendito por los siglos. Si leemos el texto de esa manera, que es una opción posible de acuerdo a la gramática griega, entonces el apóstol lo que nos está diciendo acá es que la mayor declaración que se puede hacer sobre Jesucristo es que Él es Dios bendito por los siglos. Si le preguntáramos a Pablo, Pablo, dinos qué es lo más grande que puedes decir acerca de Jesucristo, entonces el apóstol Pablo nos respondería diciendo: lo más grande que puedo decir de Jesucristo es esto, que Jesucristo es Dios bendito por todos los siglos. Pero ¿por qué la declaración más grande que se puede hacer acerca de Jesucristo? Porque de acuerdo a la Biblia, a todo el sentir de la Biblia, el adjetivo bendito o la característica de bendito solo se le puede dar a Dios. Solo Dios es bendito. De hecho, hay un atributo divino que se llama la beneditud de Dios. La beneditud de Dios significa que Dios es bendito. La palabra bendito significa satisfecho, feliz, con todas las necesidades suplidas. Por eso la confesión de fe dice que Dios es sin pasiones. Porque Dios está satisfecho consigo mismo. Eso es un atributo de Dios. Y es lo máximo que podemos decir de nuestro Dios. Observemos algunos textos de la Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Génesis 14, 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué dice el texto? Bendito sea ¿quién? El Dios Altísimo. Esa manera de expresarse es una alabanza. No es que el hombre le da bendición a Dios, es que el hombre reconoce que Dios es bendito.
No es que el hombre le está otorgando algo a Dios, sino que el hombre está reconociendo algo que está en Dios. Y aquí el Dios Altísimo entonces es bendito. Y algo interesante, cuando la Biblia dice que el hombre es bendito, siempre lo dice es con relación a Dios. La única manera como el hombre puede ser bendito es si está relacionado con Dios. Porque si no está relacionado con Dios, entonces es maldito. Está bajo maldición. Porque solo Dios es bendito. Génesis capítulo 24, 27. Génesis 24, 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Otra vez, noten ahí entonces el reconocimiento que hace la Biblia a Dios. Dios es bendito. Salmo capítulo 106, versículo 48. Salmo 106, 48. Bendito, dice el Salmo, leo Salmo 106, 48. Bendito el Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén. Amén significa, así es. Así es. ¿Qué es lo que está afirmando el pueblo acá? Afirma que Jehová, el Dios de Israel, ¿es qué? Bendito. Entonces, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la teología propia de la Biblia, solo Dios es bendito. Eso es un atributo de Dios. La bienaventuranza, el hecho de ser bendito, de ser feliz, dichoso, es algo que le pertenece solo a Dios. Solo Dios es bendito en sí mismo. Es decir, feliz, satisfecho. Pero para que no nos equivoquemos, esa felicidad de nuestro Dios no es una felicidad egoísta, porque es una felicidad en la mutua comunión de la Trinidad. ¿Cómo es que Dios es bendito? Por ejemplo, Mateo 3:17, cuando el Padre ve al Hijo subir del bautismo, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí nos da? Entonces la felicidad de Dios se da en la eterna relación entre las tres personas de la Trinidad. Pero entonces cuando hablamos de la bendición de Dios, es que ese gozo, esa felicidad, esa bienaventuranza de Dios se da al interior de Dios, no necesita de nada externo para ser feliz. Y eso evidentemente contrasta con la criatura, con nosotros. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Claro, como estamos en clase de teología van a decir Dios. Los seres humanos necesitamos muchas cosas para la felicidad y nunca vamos a estar satisfechos. Y esa es la causa entonces de que nosotros somos variables y de que somos sobornables. Porque tenemos necesidades. Pero Dios no tiene necesidades porque está satisfecho. Entonces nuestro Dios es insobornable. ¿Qué le daremos a Dios? Él no necesita de nada. Y esto era tan claro para los judíos que en la época de nuestro Señor Jesucristo la palabra bendito llegó a ser un nombre de Dios. Los judíos evitaban de cualquier modo pronunciar el nombre divino. Entonces inventaron diferentes formas de referirse a Dios que no fuera el nombre divino. Y una de esas formas era la palabra bendito. A Dios le llamaban el bendito. Se convirtió en un nombre de Dios para la época de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 61.
Marcos 14:61. Mas él callaba, Jesús callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿A quién se refiere bendito? Para evitar el nombre de Dios. Entonces acá dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? O sea, el Hijo de Jehová. El sumo sacerdote no pronunciaba el nombre de Jehová. Entonces en este momento le llama a Dios ¿cómo? Bendito. Bendito. Llegó a ser un nombre de Dios para la época entonces de Jesús. ¿De quién se puede decir que es bendito por todos los siglos entonces? ¿Quién es bendito, feliz, satisfecho por los siglos de los siglos? Solo se puede decir de Dios. Y lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 9:5 es que Cristo es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Eso es una forma muy, muy directa de decir que Cristo es Dios. Para terminar esta sección del curso, vamos entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2:6. El cuarto texto que vamos a considerar, cuarto y último, con respecto a textos que explícitamente enseñan la deidad de Cristo. Filipenses 2:6. En conjunto, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, es uno de los textos cristológicos centrales del Nuevo Testamento. De este texto se puede decir muchas cosas, muchas, pero nos vamos a centrar particularmente en la declaración de la divinidad de Jesucristo. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. En primer lugar, ¿de quién habla el texto? ¿De quién habla el texto? El versículo 6. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto no dice Cristo Jesús. El 5 dice Cristo Jesús, porque nuestro texto otra vez inicia con un pronombre relativo, el cual. Y entonces nos devolvemos al versículo 5 y vemos que evidentemente Pablo está hablando de Cristo Jesús. Entonces el pronombre relativo se refiere a Cristo Jesús. Pero hay algo particular acá. ¿Cómo le llama al Salvador Pablo? ¿Cómo le llama al Salvador? Cristo Jesús. Eso no es muy habitual en la Biblia. No es habitual en el Nuevo Testamento. Por lo general en el Nuevo Testamento se le llama Jesús, se le llama Cristo o se le llama Jesucristo. No es habitual en el Nuevo Testamento ni en Pablo llamarle Cristo Jesús. La palabra Cristo, o el título Cristo mejor, es el que señala el oficio mesiánico del Salvador. Cristo significa Mesías y señala que Él viene a ser el mediador, el Mesías, el que se pone entre Dios y los hombres. Y el nombre Jesús significa Salvador, Jehová es Salvador. Entonces esta combinación de los dos nombres particularmente señala hacia el oficio mediador de nuestro Salvador para rescatarnos, para salvarnos. Pablo vuelve y utiliza esta combinación en 1 Timoteo 2:5. Y observe cómo la utiliza ya, 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Literalmente, el texto griego dice acá, el hombre Cristo Jesús. Si usted observa el texto griego, no dice Jesucristo hombre. El texto griego, repito, dice literalmente el hombre Jesús.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Nota el orden que utiliza Pablo ahí? Y el texto no lo pone muy clarito. ¿Por qué Él es Cristo Jesús? Porque es el que se puso entre Dios y el hombre. Su oficio es el oficio mediador. Volvamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Entonces ya sabemos que habla de Cristo Jesús. Pero Pablo está atendiendo principalmente al oficio mediador del Salvador. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ya sabemos de quién habla. Pero ahora consideremos qué dice el texto. ¿Qué dice Pablo con respecto al mediador? Lo que llanamente dice en el versículo 6 es esto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Y quiero explicar la palabra forma, particularmente acá, porque puede darse a malos entendidos, ¿no? Porque en español la palabra forma significa la apariencia externa de algo. ¿Sí? Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, digo, ¿cuál es la forma de una silla? Ustedes empiezan a explicar la apariencia externa de una silla. Entonces la palabra forma en español puede llevarnos por un camino equivocado, pensando que la palabra simplemente significa apariencia. Pero la palabra griega que se utiliza ahí, la palabra morfí, en el griego era utilizado para señalar la esencia de algo. Y eso es muy claro cuando leemos el versículo 7. Que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 7 afirma que Jesucristo fue hecho ¿qué? Hombre. Y la palabra que utiliza otra vez es la palabra forma. Entonces, hay dos formas de entender la palabra forma. Primero, la podríamos entender como significando apariencia. O segundo, la podríamos entender significando esencia. Conjeturemos un poco en el texto. El versículo 6 dice que Cristo es en la forma de Dios, ¿cierto? Y el versículo 7 dice que Cristo es en la forma de los hombres, ¿sí? En los dos casos la palabra tiene que significar lo mismo. No podemos darle un significado diferente en el versículo 6 y otro diferente en el versículo 7. Como si dijera que Cristo es en esencia Dios, pero aparentó ser hombre. Eso decía el docetismo. Y eso es equivocado. Pero tampoco puede decir lo contrario, que Cristo aparentó ser Dios, pero era hombre. Eso es afirmar que Cristo era solo hombre, pero no Dios, como afirman los arrianos. Los arrianos dicen que Cristo es hombre, pero que no es el Dios todopoderoso. Entonces no es por ahí la cosa, porque eso negaría todo lo que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado, supongamos que la palabra forma en el texto significa apariencia. Entonces Pablo lo que está diciendo es, Cristo era en apariencia divina y era en apariencia humana. ¿Eso qué significa? Si Cristo no era ni Dios ni hombre, entonces ¿qué es? Eso nos llevaría a una conclusión ilógica. De manera que el propio texto nos fuerza a entender la palabra forma en su sentido natural, como se utilizaba en el contexto griego. Pablo lo que está diciendo es que Cristo es en esencia Dios y en esencia hombre. Pero Pablo lo afirma de una manera más categórica.
Versículo 6 otra vez, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra aferrarse, el verbo aferrarse, significa usurpar, no aferrarse. Usurpar es lo que significa ese verbo. El diccionario teológico dice con respecto a esa palabra que significa usurpar o significa arrebatar algo. Entonces, con ese significado, el texto lo que está diciendo es que Cristo no estimó el ser igual a Dios como una cosa que arrebató. Cuando Cristo se llamó Dios, no le estaba robando nada a Dios. ¿Por qué razón? Porque es igual a Dios. Ese es el punto de Pablo acá. Cristo es igual a Dios. Y cuando era el Dios hombre, cuando estuvo acá en la tierra, cuando se hizo hombre y cuando Él declaró que era Dios, no estaba robando nada. Estaba afirmando algo que Él es. Estaba afirmando algo que le pertenece. Porque Él es Dios. De manera que Pablo en este texto nos está haciendo pensar en lo que significó para nuestro Señor hacerse hombre. Y por eso este pasaje Pablo lo comienza en el versículo 5 diciendo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una exhortación para los cristianos. Pero ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Fue este: que aún siendo Dios, Él se hizo hombre. ¿Cuánta humillación significó para Él eso? ¿Cuánta? Porque Pablo dice que no solo se hizo hombre, sino que tomó forma de siervo. Pero no solo eso, sino que fue a la muerte. Y recuerden que Dios no puede morir, pero no a cualquier muerte, sino a muerte de cruz. ¿Cuánta humillación? Del lugar más alto del universo al lugar más bajo del universo. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuánta condescendencia? ¿Por qué razón? Por la salvación de su pueblo. ¿Qué tanto implicó para el Mesías entonces hacerse hombre? Fue una gran humillación. Oremos. Te alabamos, nuestro buen Dios. Te alabamos por tu maravillosa sabiduría, que no es la sabiduría de los hombres, porque en los hombres no hay sabiduría en humillarse, pero la sabiduría divina llevó al Hijo eterno a humillarse hasta lo más profundo. Y Señor, nos conmueve estas palabras porque Él lo hizo por nosotros, los pecadores. Gracias, Señor, por tu bendito y precioso Hijo y por su obra maravillosa. Gracias por esa bendita y maravillosa disposición de humillarse. Pero también vemos que Filipenses dice que fue exaltado hasta lo sumo. Y por eso, Señor, en la consideración de la humillación de Cristo, nosotros lo exaltamos y lo adoramos. Porque tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Te adoramos, Señor.
Te adoramos, Dios, por tu bendito y precioso Hijo.